Y seguimos hablando de este problema que sin duda nos tiene en vilo y muy atentos, que tiene que ver justamente con la cocaína adulterada y que ha causado la muerte de 23 personas. Y seguimos también pendientes de aquellos que están internados, pero vamos ahora a tratarlo desde otro lugar. ¿Es posible reducir los daños? ¿Hay una ley de salud vigente que acompañe a aquellas personas que tienen este problema, que acompañen también a las familias de estas personas que son víctimas de las drogas? Bueno, se lo vamos a preguntar directamente a Patricio Lidle, que espero pronunciarlo bien. Patricio, tu nombre. Él es secretario de Juventud de ARDA. ¿Qué tal, Patricio? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas tal? gracias por el espacio. No, Mucho por gusto. favor. La verdad es que es una mirada interesante y también queremos conocerla porque esto obviamente destapa una olla que tiene que ver con el consumo, los negocios, la pelea política y la gente de seguridad, pero el eslabón siempre más frágil es el consumidor. Y la verdad es que tiene poca atención también, ¿no? Nos concentramos tanto o se concentran tanto en el negocio que se pierde de vista la salud de esas personas. Sí, así es. Hoy nuestras políticas de drogas desde hace ya varias décadas están enfocadas, tienen un enfoque 100% represivo. Sí. No hay, casi no hay, es muy infinitesimal la cantidad de esfuerzo del Estado que existe en acompañar a las personas que usan drogas, y la mayoría de los recursos del Estado y los esfuerzos del Estado hoy están puestos en perseguir al mercado ilegal de drogas en general, y en esa bolsa también se mete a los usuarios, lo cual genera enormes daños en una multiplicidad de aspectos, digamos. Seguro, porque bueno, en Argentina el consumo es un delito, eso desde ya, pero también hay una persona con adicciones que tal vez tiene la voluntad de salir, pero que necesita la ayuda. Y es difícil poder encontrarla para esas familias también, porque no se sabe por dónde empezar. Si no son menores, se los trata como adultos, y si son adultos, no acompaña ningún sistema de salud. Sí, primero ahí me parece interesante señalar que en esta discusión, o sea, la discusión sobre drogas es una discusión que está muy plagada Sí. de errores, si se quiere, y de ideas que están muy metidas en la discusión, que no tienen fundamento científico, que están refutadas por la evidencia que hay disponible, y que, bueno, básicamente es el fracaso de las políticas que tenemos hoy. Hoy hace ya 50 años que van de la declaración de guerra contra las drogas en Estados Unidos, que eso derramó las políticas represivas que tenemos hoy en toda América Latina y en la mayor parte del mundo, y no ha habido ningún resultado concreto. El narcotráfico y su poder no han parado de crecer, la cantidad de usuarios de sustancias no ha parado de crecer, creció 30% en los últimos 10 años. Y acá me parece importantísimo señalar, para abordar el tema también, que uno de los principales errores en la discusión es pensar que los usuarios de drogas ilegalizadas son adictos, tienen un problema de adicción. Eso no es cierto, eso es un dato incorrecto, digamos. En Argentina, tanto en Argentina como en el mundo, la gran mayoría de los usuarios de sustancias psicoactivas no tienen problemas con el consumo. En Argentina, por ejemplo, las estadísticas disponibles de Cedronar indican, por ejemplo, para puntualmente la cocaína, un índice de consumos problemáticos sobre el total de usuarios muy similar al del alcohol. El alcohol ronda de más o menos el 15%, cuando la cocaína ronda más o menos el 19%. Sí. Y además de ese porcentaje, tampoco quiero decir que el 15 o 20% son adictos, tienen una adicción, sino todo lo contrario, tienen problemas relacionados al consumo, y la adicción es quizás el problema más extremo, pero eso es un error de concepción en la discusión, justamente pensar que todas las personas que usan sustancias ilegalizadas son adictos. Y eso justamente lleva al problema de las políticas públicas, al problema al error de enfoque de la política pública, y como decías, hoy en día hay muy pocas herramientas del Estado enfocadas a brindar información a las personas que usan drogas, a acompañarlas, por lo cual hoy en día la mayoría de los usuarios vuelcan su uso de drogas en la clandestinidad, en la soledad, por el miedo a la persecución, por el miedo al estigma social, y eso desde el núcleo familiar hasta las amistades, hasta el trabajo, eso derrama una multiplicidad de problemas enorme, que lo único que hace es terminar beneficiando a la misma maquinita prohibicionista que viene generando todos los problemas que tenemos desde hace décadas. ¿Y qué proponen ustedes desde ARDA entonces?
Particularmente nosotros lo que proponemos, nosotros somos una organización que existe hace 20 años, hace 20 años trabajamos en consumos problemáticos, en adicciones y en la reforma de las políticas de drogas, en concientizar sobre la información científica disponible que hay sobre las drogas. Nosotros en concreto lo que proponemos creemos que es urgente la despenalización de la tenencia. Vos decías hace un ratito que en Argentina está penalizado el consumo. Sí, en realidad no está penalizado el consumo, sino lo que está penalizado es la tenencia, claro. Perfecto, sí, lo corregimos. Que es indirectamente una manera de penalizar el consumo también, porque explícame cómo podés consumir una sustancia si no la tenés encima, digamos. Sí. Y esa es una, o sea, la penalización de esa esfera privada, de lo que uno decide hacer con su propio cuerpo, es algo que hasta la Corte Suprema de Justicia lo declaró inconstitucional en 2009, con el fallo Riola, después con el fallo Basterrica también. Incluso la Corte Suprema de Justicia instruyó a los poderes legislativos, al Congreso de la Nación, a reformar la ley de drogas, y todavía seguimos exactamente en el mismo lugar. Patricio, ¿y no crees que también esta discusión se centra como con más fuerza respecto a la cocaína y no así como es la discusión de marihuana sí, de marihuana no, que es el debate que se quiere instalar para despenalizarlo, respecto a las consecuencias que deja después en las personas que consumen este tipo de drogas sintéticas? El problema es que no podemos hablar de un solo tipo de consumidor o de un solo tipo de consumo. Es la misma discusión que la adicción, digamos. Hay personas que tienen, o sea, para ser claros, esto, uno de los principales problemas de la cocaína es que es un gran tabú. Es como antes era hablar del aborto, si se quiere. Son temas medio prohibidos que generan miedo. La gente esconde su uso de sustancias psicoactivas generalmente por miedo a la represalia social en esta discusión. Y la realidad es que hay en nuestro país cientos de miles de usuarios de cocaína en nuestro país y en el mundo, digamos. Y ese usuario de cocaína, para mí más lejos, es un mercado tan grande que mueve tantos millones de dólares el de la cocaína o el de las drogas ilegalizadas, porque justamente tiene una gran cantidad de usuarios, una gran cantidad de personas que demandan esa sustancia. Y o sea, los usos para los cuales demandan esa sustancia son muy diversos. Hay personas que tienen un uso, si se quiere, recreativo o ocasional de la sustancia, que está completamente lejos de causarle algún tipo de problema en su vida en términos de la dinámica de su vida, las decisiones que elige tomar. ¿Vos estás hablando de marihuana o de cocaína? De las sustancias en general. De las sustancias en general. Se puede tener un uso o sea, todas las sustancias, estamos hablando desde azúcar y sal hasta heroína, todas generan algún tipo de daño en el cuerpo. El principal problema que tenemos en Argentina y en todo el mundo básicamente es que la prohibición lo que hace es corre el eje de la discusión, no se discute información sobre las sustancias, no se educa a la gente respecto a los peligros, a los daños que puede generar la sustancia para que tenga un uso responsable, sino que se trata de utilizar el Estado como una herramienta para tutelar su comportamiento y hacer que la gente no consuma. Entonces el Estado simplemente se restringe a decir, bueno, no consumas, y si consumís, bueno, te vamos a buscar con la policía, digamos. Y eso deja a todo el universo de usos no problemáticos de drogas afuera del espectro de cómo el Estado puede acercarse a esas personas para justamente prevenir el uso de drogas en primer lugar, y para la gente que decide igualmente utilizar esas drogas, que lo haga con el menor daño posible, si se quiere, para uno mismo y para la sociedad. Y eso es posible y eso lo vemos en las estadísticas que hablan sobre el uso de drogas en nuestro país y en el mundo. Sí, pero comparándonos con esos países, ¿no crees que estamos culturalmente muy, muy lejos? Digo, falta demasiada presencia del Estado todavía para lograrlo, porque siempre tiene que estar el acompañamiento. Digo, vos planteás situaciones que tal vez se ven en Europa, donde incluso, por ejemplo, yo he estado en Bruselas y te venden en la farmacia como si fuese un Evatés la posibilidad de tener el testeo para ver si la cocaína que consumís es pura o no, y te lo venden por €1 en la farmacia. Digo, hay una presencia del Estado que acompaña. Nosotros estamos muy lejos de eso. O sea, en América Latina la situación es muy compleja, se destaca por ser en Argentina particularmente tenemos leyes muy represivas, o sea, casi exclusivamente orientadas en la penalización, en la represión y en el tutelaje de las personas. Pero en términos de mercado, en términos de la cantidad de gente que usa sustancias, es similar la cantidad de gente que usa cocaína en nuestro país que, por ejemplo, en países de Europa, digamos. Lo que enseñaba vos de los testeos es un ejemplo clarísimo y muy bueno. El Estado que en Argentina está presente, pero está presente con el Código Penal y con la Fuerza de Seguridad.
En otros países, justamente, acá en Argentina, para que te des una idea, nuestra ley de drogas, la 23737, que es la que, digamos, es el andamiaje de la prohibición y de la penalización de las drogas en nuestro país, hasta persigue el uso o sea, se utiliza esa ley para perseguir a la gente que hace testeo de sustancias. Hay gente que hasta tiene causas judiciales por distribuir testeos, que son herramientas que le podrían salvar la vida a la gente, que podrían hacer que una persona que estaba a punto de consumir una sustancia, la testee, se dé cuenta que no es lo que pensaba, y bueno, quizás esa información cambie su decisión, y eso ahorra una cama de terapia intensiva, eso ahorra recursos de salud pública puestos o en atajarlo en una emergencia, o en ir a buscarlo con la policía. La estrategia como los testeos son una estrategia muchísimo más pragmática, financieramente mucho más racional, y que por sobre todo pone adelante de todo los derechos humanos de la persona, y el respeto de sus decisiones sobre su propio cuerpo. Ahora, a mí me surge una pregunta de todo esto interesante que vos estás planteando. En lo personal, ¿vos sentís que una persona que consume, en este caso cocaína, es una persona que está emocionalmente estable? Tendríamos que analizar caso por caso, porque la realidad es que no, o sea, conozco de los dos casos, o sea, nuestra organización justamente también trabaja con consumos problemáticos y con adicciones, así que estoy completamente al tanto de cuáles son los riesgos y los problemas a los cuales se enfrenta un usuario de cocaína. Pero también conozco muchísima gente, y mismos las estadísticas lo dicen, que la gran mayoría de las personas que usan sustancias psicoactivas, cocaína en particular, no terminan generando un problema a partir de ese uso, por lo cual tendríamos que entrevistar a cada una de esas personas para preguntarle o sea, para primero ver su contexto, y tener una charla sincera con esa persona para ver si efectivamente el uso deviene en una depresión. Pero generalmente las personas usan drogas por la búsqueda del placer. Bueno, eso está bien, o sea, yo entiendo lo que vos decís, pero también hay que ver si esa persona que está consumiendo drogas, al no tener un comportamiento adictivo, la cocaína en este caso no le genera una adicción, pero sí, inevitablemente, después de haber consumido, entra en una fase de dependencia de la droga, porque así como cuando está consumiendo la droga, te lo digo como médica, llega a tener un comportamiento de aceleración, eso después va seguido de una depresión, y que eso es conocido que es así, o sea, después de una sobreexcitación viene una depresión. Sí, exactamente, pero toda la evidencia científica disponible arroja que esa sensación quizás de falta, de la sensación que se tenía durante el consumo de la sustancia, que en la cocaína en particular, como bien sabrás, es muy corto la duración del efecto, por lo cual cuando el efecto se retrae, queda ese vacío, que es una mezcla, o sea, es una mezcla. Tiene que ver con procesos metabólicos, pero también con la psiquis de la persona. Y toda la evidencia científica disponible lo que demuestra es que las personas y su intelecto y su capacidad de raciocinio generalmente se impone por sobre la necesidad, si se quiere, deseo de volver a usar la sustancia, digamos. Hay muchísimos papers, muchísima información disponible al respecto que justamente lo que hace es sacar un poco del oscurantismo del tema y de las creencias y de los prejuicios y lo lleva a la arena de la evidencia científica, que me parece que ese es el principal problema que tenemos hoy en Argentina, que las políticas públicas hoy están hechas a ciegas, no hay información de lo que pasa en el territorio, más allá de lo que vemos en las noticias policiales o la información que provee la policía respecto de decomiso de sustancias. ¿Cómo sabemos la calidad de las sustancias que circula por la calle? ¿Qué tienen? ¿Cuáles son los principales adulterantes? Hay muy, muy poca información al respecto porque todos los recursos están centrados en perseguir a los usuarios. Sí, Patricio, es cierto eso que vos mencionás, de que no hay información disponible para que una persona pueda recurrir y para informarse. Ustedes ahí, precisamente en la organización, ¿cómo trabajan con esto? ¿Cómo es el día a día? Bueno, nuestra organización se compone de varias profesionales de muchas profesiones, principalmente son psicólogos, psicólogas muy formados en consumo problemático y adicciones. También tenemos compañeros y compañeras del mundo del palo de la sociología, yo en particular soy economista, así que tratamos de hacer un abordaje de las problemáticas que analizamos multidisciplinario, si bien todos los miembros de ARDA que pertenecen al sistema de salud tienen una formación mucho más centrada en lo que es el tratamiento de los consumos problemáticos y adicciones. También tenemos una mirada respecto al cambio de las políticas de drogas, y ahí en esa mirada global que tenemos, creemos que lo más importante es llegarle, antes de que le llegue el tranza a la gente, llegarle con información,
basada en evidencia, que permita que las personas puedan tomar decisiones adultas respecto a los consumos. Que las personas sepan efectivamente, primero, qué van a consumir, que eso es clave, y segundo, cuáles son los riesgos a los que se ponen con ese consumo. Y así ha funcionado. La humanidad se relaciona con las drogas desde que existe. Hay evidencia de uso de drogas en la humanidad desde hace 15.000 años, y la prohibición tiene solamente menos de 100 años de existencia. Acá en Argentina se vendía cocaína en las farmacias antes, y los reportes de muertes por sobredosis de cocaína durante la época de legalización eran asombrosamente bajos. Por lo cual insisto que la evidencia lo que prueba hoy es que la prohibición maximiza todos los daños relacionados a drogas, genera mercados rentabilísimos, ilegales, administrados por el crimen organizado, y le llega primero a la gente antes que el Estado o que las organizaciones de reducción de daños con información, digamos. Así que creemos que es fundamental y urgente poner recursos en informar, en educar, desde un lugar que no implique prejuicios y eso, que esté basado en evidencia. O sea que la reducción de los daños básicamente sería la información acerca del consumo. La reducción de daños tiene varias áreas. La primera es la prevención del consumo. Ahí es un piso de acuerdo que podemos estar, la prevención del consumo a partir de alertar sobre cuáles son los problemas de las drogas. Después, otra parte clave de la reducción de daños es la asistencia a la persona que tiene problemas efectivamente con la sustancia. Bueno, ¿qué hacer con una persona que tiene problemas? ¿Qué hacer con una persona que sufre una adicción? Eso es otra área importantísima. Así que sí, es un problema que tiene muchísimas aristas, y nosotros lo que estamos seguros y lo que está pasando en todo el mundo, todos los países más desarrollados del mundo están abandonando las políticas prohibicionistas, están dejando de lado, de mínimo, en Estados Unidos ya hay varios estados que han despenalizado la tenencia de todas las drogas. Te puedo nombrar Oregon, Nueva York, hay un montón. También Europa no se queda atrás en la carrera por ver qué país está sacando la ley de política de drogas de menos represiva sobre los usuarios. Así que en Argentina estamos por detrás de eso, estamos discutiendo cosas mucho más primitivas, digamos. Creemos que estas 23 muertes, esto que pasa es una tragedia nacional. Realmente 23 jóvenes muertos por el uso de una sustancia ilegalizada por el Estado. Hay casi un centenar de personas internadas. La sustancia con la que se hizo el corte de esa cocaína está casi confirmado que es un opiáceo, por lo cual vuelve más compleja la trama. Puedo seguir un largo rato puntualizando los daños que generan las leyes que tenemos hoy. Sí, sin duda, bueno, que es una tragedia, no cabe duda. La verdad es que es una problemática que hoy nos concentra porque, bueno, justamente tiene que ver con lo que está sucediendo en este momento, pero muertes por esto hay todos los días. Seguramente las vamos a estar desconociendo porque suceden en lugares donde no llegamos. Por eso es lo complejo. Y también entiendo que hacerle llegar información a la gente que tiene el problema y que lo está atravesando es 100% necesario, pero también necesita un acompañamiento porque muchas veces esas personas ya están tan involucradas que no tienen la capacidad de entender qué es esa información, como que ya están sobrepasadas. Por eso me parece tan importante que se empiece a trabajar. Seguramente no va a ser fácil, seguramente va a llevar años, pero de alguna manera se tiene que poder. Sí, por supuesto. Yo creo que lo más importante, lo que tenemos que ver es que lo que está pasando hoy, nuestras leyes de hoy no funcionan. No funcionan. Estas 23 muertes, por ahora 23 muertes, esperemos que no haya más, quizás un síntoma del problema. Así que sí, yo creo que es una buena oportunidad para iniciar una discusión sincera, sin prejuicios, tratando de escarbar los tabúes, porque eso, creo que la situación como la tenemos hoy tiene que cambiar. Las recetas que se vienen usando vienen fracasando todas, y seguir insistiendo con las leyes que tenemos hoy 50 años más para ver si en algún momento le ganamos al narco, cuando el narco no para de crecer, no parece ser la opción más inteligente. Así que sí, es importantísimo que hagamos el debate. Seguro que sí. Patricio, si alguien quiere comunicarse con la asociación, ¿tiene alguna manera, alguna red social para poder hacerlo? Por supuesto, sí, ahí creo que la pusieron en el Zócalo, Arda Drogas, así es. Arda Drogas es tanto nuestro Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, nos van a poder encontrar ahí. Y eso, estamos constantemente tratando de acercarnos a nuestra comunidad con información, tratando de resolver sus consultas, así que bienvenidos a comunicarse con nosotros. Desde ya, bueno, muchísimas gracias.
por este debate y también por darle otra mirada, ¿no? Que nos saca un poco de la investigación y nos hace concentrarnos también en aquella problemática que tiene que ver con los que están atravesando finalmente este problema y que son las víctimas. Muchísimas gracias, Patricio. Gracias a ustedes, que tengan buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Igual. Buenas tardes.